Emanuel, bienvenido. Lo escuchamos supremamente atentos y ¿Qué el onda, Leonardo? auditorio es suyo. ¿Me escuchas? Sí, se escucha muy bien. Sí, me escucha, qué bueno. Eh, Primeramente, gracias, Leonardo, gracias por la presentación. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, una disculpa si ando, primero por el retraso, llegué un par de minutos tarde. Casualmente en el centro donde soy uno de los coordinadores, me tocó impartir un taller de activación conductual. Entonces fue viernes y sábado, y sí estaba un poco preocupado, así como de terminar a la una. Terminé como 12:50, nada más en lo que me fui, me comí dos tacos de algo para aguantar un poco y ya. Eh, Chicos, primeramente muchas gracias, gracias por la invitación. Créanme que la felicitación deben de ser para para los organizadores. De antemano creo que el esfuerzo que hacen ellos para divulgar, para llevar, para hacer estas formaciones parecen tan sencillo, pero créanme que debe ser un esfuerzo titánico lo que se hace. Creo que para ellos son las felicitaciones. De mí, bueno, gracias igualmente también. El hecho de que me inviten, de que me consideren junto con grandes expertos de diferentes países, colegas, amigos que están ahí. Para mí siempre va a ser un honor. Siempre voy a tratar de estar participando en estas cosas en la medida de lo posible. A veces mi esposa me regaña y me dice, ya no des conferencias. Y le digo, bueno, es que es un poco como que también me obliga un poquito a actualizarme, me obliga un poquito a dar un poco de lo mucho que he recibido. Eh, entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación. El título, fíjense que el título me llama mucho la atención. La terapia de activación conductual como una terapia de primera línea. Les voy a decir, no sé si voy a poder responder esa pregunta. Sabemos que actualmente la evidencia ha ido cambiando. Hasta hace algunos años, cuando ustedes buscaban algo de primera línea, seguía siendo ciertos antidepresivos, eh, cosas como inhibidores de recaptación de serotonina, todavía seguía siendo el tratamiento de primera línea para un cuadro depresivo o trastorno depresivo mayor. Hoy sabemos que hay otras opciones. Sabemos que la activación conductual, al menos en algunos casos, está mostrando el mismo nivel de eficacia que la terapia farmacológica. Ya lo ponemos entonces en igualdad de condiciones. Eh, pero algunas de las cosas los que quiero hablar, de lo que quiero hablarles es por qué la ventaja. O sea, por qué la activación conductual puede tener ventajas sobre otros modelos. ¿Sí? Porque fíjense, hay una cosa importante. La activación conductual no es necesariamente la terapia más completa, no es la terapia más sofisticada, eh, pero tiene muchas ventajas sobre otras intervenciones psicológicas e incluso farmacológicas, ¿sí? Y es de eso de lo que yo vengo a hablarles. ¿Por qué creo yo que la terapia de activación conductual tiene ventajas sobre otros modelos? ¿Sí? Para eso me basé mucho en un artículo del doctor, creo que es maestro, doctor ahorita, Ray González, de la Ciudad de México, de México, eh, que él habló mucho de un análisis analítico funcional de la activación conductual. Y entonces mencionaba algunos de los argumentos eh, que yo tomé para esta ponencia, ¿no? Entonces los créditos son de él, pero voy a tratar de explicar los puntos lo mejor posible. Entonces, sí es verdad, gracias a Leonardo por la presentación. Sí es verdad, tengo ya algo de tiempo trabajando con activación conductual. Fue el primer modelo que yo conocí cuando estaba en la universidad a finales de 2016, 2017. Conozco el modelo, me voy acercando un poquito a él. Actualmente, pues soy entrenador del modelo, me dedico a dar talleres, entrenamientos del modelo. Casi siempre, uno o dos veces al año, doy un entrenamiento de activación conductual, conferencias. Ya junto con un colega de la Ciudad de México sacamos un artículo de activación conductual y en otra revista, probablemente para el siguiente año, vuelva a sacar otro artículo de activación conductual. Entonces, eh, creo yo que me he tratado de especializar en eso, me he tratado de formar en eso, y hay una razón por la que lo hice, ¿no? Que ahorita vamos a ver también, que es parte de las ventajas. Entonces, la activación conductual como tal, sabemos, es un modelo, es una tecnología, es una intervención que lo que busca, ¿qué es? Eh, Activar o acercar a la persona a fuentes estables de reforzamiento. ¿Cómo? Programando actividades. Actividades agradables, actividades valiosas,
que le ayuden a la persona no solamente a mejorar su estado de ánimo, sino a acercarse hacia una vida valiosa, mejorar su calidad de vida y acercarla hacia sus valores, ¿ok? Entonces, lo que hacemos entonces en activación conductual, como su nombre lo dice, es activar a la persona, que la persona empiece a realizar actividades agradables y valiosas de acuerdo a sus posibilidades, a su situación actual, para mejorar su calidad de vida. Eso es prácticamente lo que hacemos. Incorporamos algunas técnicas, pero la base es monitorización y programación de actividades. Eso es todo lo que se hace o el mecanismo de cambio de la activación conductual. Es un tratamiento breve, sencillo, fácil, ¿ok? Eh, y de alguna manera creo yo que esa es una de las características principales, la sencillez del modelo. Tenemos mucho la idea de que entre más compleja sea una intervención, más efectiva es, y a veces no es del todo cierto, ¿sí? Sabemos que hay intervenciones muy sofisticadas en las terapias contextuales o la terapia cognitiva en sí, pero no necesariamente que sea muy sofisticada y muy complicada la hace tan efectiva, ¿sí? Esa es una de las ventajas de activación conductual. Al ser un modelo tan sencillo, se vuelve muy accesible, ¿ok? Va. A lo mejor acabo antes, ¿eh? Porque es una presentación breve. Entonces, sí, gracias por la presentación. Como bien comentó el licenciado, soy licenciado en psicología, soy maestro, ya tengo la cédula. Entonces, soy maestro en psicología clínica y de la salud. Tomo y he tomado diferentes entrenamientos en terapias contextuales, principalmente, como bien lo mencionaron, la terapia de activación conductual, la terapia de aceptación y compromiso y más recientemente la terapia dialéctico-conductual, pues son los modelos en los que más me he especializado, ¿sí? Con los que más me he formado, más he tomado cursos, he tomado formaciones y también me toca también impartir clases. Entonces, sí, actualmente soy psicoterapeuta privado, ¿no? Trabajo en un centro. ¿Qué más les digo? Soy docente de bachillerato y pues imparto conferencias a nivel nacional y a nivel internacional, ¿vale? Ahora, sí sabemos que activación conductual surge para la depresión. Eso es lo importante que tenemos que conocer. Este es un modelo que junto con algunos otros modelos surgieron específicamente por un problema. Hoy actualmente no es así. Activación conductual ha mostrado un buen nivel de evidencia para otras problemáticas. Sí, pero vamos a recordar que fue creado específicamente para la depresión. ¿Ok? Ahora, la depresión, como bien saben, es uno de los problemas de salud mental más comunes en todo el mundo. Se le conoce muchas veces como el resfriado entre las patologías, porque es muy frecuente, ¿sí? Y al igual que a veces como un resfriado, para algunas personas puede ser una sintomatología leve y otros como su servidor se pueden andar muriendo si les da gripa. La depresión pasa algo así. La depresión es algo muy curioso. Es muy frecuente, muy común, pero también es muy desafiante para el terapeuta. ¿Por qué? Porque podemos ver por un lado una persona deprimida, tirada en la cama, acostada, durmiendo 11, 14 horas al día y está deprimida. Como podemos ver una persona funcional, laboralmente activa, moviéndose del trabajo, al gimnasio, saliendo y sintiéndose miserable y no disfrutando ninguna de las actividades y también cumpliendo con los criterios de depresión. Entonces, se vuelve muy complejo intervenir en depresión. También es muy limitante en muchas áreas de su vida. Además, a veces estar deprimido no es nada más estar triste, sino que hay irritabilidad, ira, tristeza, desmotivación, anedonia, problemas para dormir, problemas, pérdida de líbido, problemas alimenticios. Fíjense, vemos un gran espectro de alteraciones, alteraciones en diferentes áreas en la depresión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es un modelo muy complicado, ¿no? Y entonces, activación conductual surge como un tratamiento bastante relevante y bastante sencillo para trabajar un cuadro que ya de por sí es muy complejo y muy común. Acuérdense de eso, muy común, ¿sí? Muchos de ustedes quizás que están en este tipo de eventos, espero, pueden ser estudiantes, pueden ser recién egresados, quieren iniciar su práctica clínica, entonces vean la ventaja. Tengo un tratamiento muy sencillo para trabajar y muy efectivo para trabajar un cuadro muy complejo, es un ganar-ganar, ¿sí? Entonces, este enfoque terapéutico
que se arraiga en el análisis del comportamiento aplicado, ha demostrado ser eficaz y ofrece una alternativa muy valiosa para abordar esta problemática. Esto es algo muy importante que tienen que entender. A la activación conductual se le conoce como una terapia contextual, hay 4 terapias contextuales principales, ¿sí? Algunos autores pueden decir que hay 8, pero las que de cajón entran y que son las más efectivas es la psicoterapia analítico-funcional, la terapia dialéctico-conductual, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia de activación conductual, ¿sí? Esas 4 son las más efectivas de todas. Podemos decir que incluso las DBT, ACT y activación conductual son las más efectivas todavía porque tienen el mayor nivel de evidencia. Ajá. Hay una cosa curiosa con activación conductual. No es que sea nada nuevo. Ajá. De hecho, las investigaciones de activación conductual provienen de un artículo de los 60, del 63 de Fester, llamado Análisis Funcional de la Depresión, y posteriormente de investigaciones de Lewinson desde los 70. No es nuevo. La terapia de activación conductual es un modelo puramente conductual. Ajá. Las personas que lo consideran una terapia contextual, estoy de acuerdo en por qué se le considera así. Incorpora mindfulness, valores, tiene un planteamiento contextual de la depresión. O sea, entiendo por qué se le llama contextual, pero fácilmente puede ser una terapia de conducta solita, ¿sí? Eso es lo importante que tienen que entender. Es un modelo que también eh, es muy coherente con sus explicaciones. Yo no necesito utilizar explicaciones mentalistas, no necesito utilizar explicaciones de otros conceptos como cognitivos, como disonancias cognitivas o distorsiones cognitivas. Yo no necesito utilizar nada de eso para explicar el problema de la depresión, ¿sí? Entonces, es muy coherente teóricamente. Otra ventaja. Y empezamos a ver más ventajas, ¿ok? Entonces, es una alternativa que ha empezado a ser muy eficaz y muy valiosa para abordar este problema, entre otros. Ahora, la activación conductual considera el problema de la depresión no como o sea, lo considera como un problema psicológico o como una situación más que una enfermedad, ¿sí? Lo que hablamos a veces, hablamos más de un contexto o una situación depresiva, es decir, una forma de interactuar con el medio que da como resultado la depresión, pero que también podemos ir modificando. Es decir, la depresión es un modelo en el que se puede salir y se puede entrar. Ajá. Más que otra cosa, ¿qué es lo que hace activación conductual? Enfocarse en cómo la persona responde a situaciones vitales. Lewinson decía, cualquier cosa, fíjense, cualquier cambio en nuestra vida nos puede llevar a la depresión. Cosas como, a ver, aguántenme un minuto, permítanme. Bien, discúlpenme. Entonces, Lewinson decía que cualquier cambio en nuestra vida nos puede llevar a la depresión, ¿sí? Desde activación conductual, la depresión se da cuando nosotros no podemos adaptarnos adecuadamente a una pérdida o a un suceso vital. Y entonces empiezan las conductas de evitación, empiezan el exceso de castigo, empieza la pérdida de fuentes de reforzamiento, y entonces las personas se bloquean. Y entonces surge la depresión, ¿ok? Pero fíjense, la depresión no es más que una forma disfuncional quizás de adaptarse a un cambio. ¿No? Es un modelo que no necesita nuevamente explicaciones mentalistas para explicar el tema de la depresión. Es una forma de adaptarse al contexto. ¿Ah? Y sus raíces vienen desde los 60s o 70s. De hecho, el abuelito quizás de la activación conductual sería un modelo llamado Agenda de Eventos Placenteros que trabajaba Lewinson. Fíjense, en el 76, Lewinson lo que hacía es que tomaba una lista de más o menos, vamos a decir, 100, 200 actividades, y lo que hacía él es que programaba actividades de 2 a 3 actividades por semana con un consultante. Cosas muy, o sea, muy randoms, ¿no?
salir a pasear con tu perro, salir a caminar, jugar tal cosa, limpiar tu cama, recoger las cosas, lavar los trastes. ¿Y qué creen? Funcionaba. La sintomatología se iba reduciendo. Y eso es algo muy importante que nos plantea entonces activación conductual. Muchas intervenciones nos dicen que el cambio tiene que darse de dentro hacia afuera. Yo tengo que cambiar la forma en la que pienso para cambiar la forma en la que actúo. Y activación conductual no. Activación conductual busca un cambio de afuera hacia adentro. Primero cambio mis acciones y entonces va a cambiar mi estado de ánimo y va a cambiar mi forma de pensar. ¿Ok? Eso es lo más importante. ¿Vale? Bien. Entonces, hunde sus raíces en el análisis del comportamiento aplicado a la depresión con formulaciones de Lewinson, ¿sí? O con formulaciones de Fester. No quiero dar una explicación teórica porque no es el chiste, sino vámonos a lo que vinimos, a las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de activación conductual sobre otras intervenciones? Ahora, ¿por qué es beneficioso? ¿Sí? ¿Por qué es tan eficaz y por qué también algunas personas se van hacia la activación conductual? Yo siempre les he dicho a mis alumnos, cuando uno quiere iniciar la práctica clínica, la activación conductual es el mejor enfoque para entrar. No sé si les ha pasado. A veces entrar a la terapia cognitivo-conductual, al análisis conductual aplicado, a la terapia de conducta, es muy agresivo, es muy aversivo, ¿sí? Tienes que conocer Skinner y tienes que conocer de condicionamiento clásico, operante, eh, de lenguaje, de conducta verbal. Imagínense una cosa. ¿Qué tienes que aprender para aplicar ACT, por ejemplo? Tienes que conocer de reforzamientos, tienes que conocer condicionamiento clásico, operante, tienes que conocer de conducta verbal, tienes que conocer RFT, tienes que... Y ahora sí ya puedes aplicar ACT. Es un mundo de conocimiento, tardas mucho, ¿sí? Activación conductual no es tan así. Realmente para aplicarlo no necesitas conocer tantos conceptos. Con que tú conozcas conceptos básicos como reforzamiento positivo, negativo, castigo, castigo positivo, castigo negativo, extensión, moldeamiento, encadenamiento, comportamiento operante, respondiente, con que tú sepas lo básico, ya puedes ir aplicando activación conductual, ¿sí? Entonces, este abordaje es atractivo no solo por los beneficios, ¿sí? Sino también por la parsimonía teórica, que ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? ¿Por qué por los beneficios? Chicos, ¿cuántas veces, o sea, cuánto tiempo acude en promedio la gente a sesión? ¿Sí? Cada vez es necesario apuntar hacia tratamientos cada vez más cortos, hacia tratamientos cada vez más sencillos. ¿Sí? Esa es la respuesta que se nos pide. Los problemas psicológicos son problemas de salud pública y cada vez se buscan tratamientos más breves. ¿Sí? Ya, ¿quién va a terminar un tratamiento psicoanalítico de 50 sesiones? ¿Quién va a trabajar y quién va a completar un tratamiento de terapia cognitiva de 30 sesiones? No todos, chicos, ¿sí? Y más si estamos en un contexto, por ejemplo, México, Latinoamérica, a veces es difícil en la conducta privada, en la consulta privada. ¿Qué significa esto? Que cada vez necesitamos tratamientos más breves, más sencillos, más estructurados, más fáciles de aprender. Ajá. Entonces, fíjense una cosa entonces con activación conductual, una ventaja, la sencillez, ¿ok? Es un modelo muy sencillo de aprender. Las formaciones de ACT, de DBT, ¿cuánto pueden durar? La terapia cognitiva es mínimo un diplomado o una maestría de 1 año o 2 años. La terapia de la terapia de aceptación y compromiso, yo he tomado cursos de 80 horas. DBT ni se diga, ¿no? Va por niveles. Puedes tardarte 1 o 2 años en formarte en DBT.
Terapia analítico-funcional también va por niveles, ¿sí? ¿Cuánto tardas en formarte en esos niveles? Meses. ¿Cuánto tardas en formarte en activación conductual? Chicos, los cursos que yo he dado son de 8, 12 horas. El curso más largo que yo he visto de activación conductual lo daba Jorge Barraca, el doctor. Creo que eran 12 horas. El curso más corto que yo he visto de activación conductual lo daba Fabián Maero, 5 horas. O sea, es más fácil formarte en activación conductual que en otros modelos. Y si tú te pones a pensar que, ojo, no quiere decir que con eso ya puedes trabajar todos los cuadros, pero con eso te permite trabajar con uno de los cuadros más frecuentes que hay en la práctica clínica, es una gran inversión formarte en activación conductual, ¿sí? Porque entonces me voy a formar en algo sencillo, fácil de aprender y que va a ser eficaz para un cuadro muy común en la práctica clínica, como es la depresión. Como les digo nuevamente, vean las ventajas, la ventaja económica, la ventaja de tiempo, la ventaja de que cuando vamos saliendo de la carrera, es difícil a veces tomar una formación, una maestría, un diplomado, a veces es complicado formarnos tanto. Ahora, fíjense, yo les digo, quédense con pura activación conductual, pero probablemente la activación conductual sea perfectamente la forma para ir entrando a las terapias contextuales, ¿sí? Ya de ahí puedo ir entrando y posteriormente, ahora sí, progresivamente me puedo ir formando en AC, me puedo ir formando en DBT, pero ya me permite, por ejemplo, laboral, ya me permite generar cierta intervención, ya me permite poder ser efectivo en la área clínica, ¿sí? Entonces, una ventaja, las formaciones son mucho más sencillas, son mucho más cortas, no se necesita un conocimiento previo tan grande para poder aplicarlo y si nos vamos incluso a otras ventajas, son más económicas, ¿sí? Vayamos tan lejos. Una formación, creo yo, voy a poner una formación de Fabián Maero, creo que estaban 800 pesos mexicanos, contra una formación de DBT, que pueden ser 30, 40 mil, 50 mil pesos mexicanos, ¿sí? Fíjense, es mucho más fácil una formación de este tipo de otra, ¿ok? Para un estudiante promedio, para una persona recién egresada, pues va a ser mucho más fácil un entrenamiento de 5 horas, 8 horas, 10 horas, que me permita ir laborando, ir haciendo una intervención sencilla, pero efectiva, que contra una formación de 40, 50, 80 horas, 100 horas, que todavía no va a ser o va a ser igual de efectiva que esta formación sencilla, ¿sí? Nuevamente, entonces es muy recomendable, claro está. Siguiente, es fácil de comprender para terapeutas y fácil de comprender para los consultantes. Chicos, hay una cosa que tiene ACT, que tiene DBT a veces y que tiene FAP. Son algo complejas de aprender. Aparte que son algo complejas de aprender, perdón, se me trabó la lengua, son algo complejas de explicar a mi consultante, ¿sí? Explicarle a un consultante algo como el yo como contexto, la toma de perspectiva flexible, ah, depende mucho del nivel de cultura socioeconómico, intelectual del consultante, de la forma en la que yo explique, claro está, pero son conceptos complejos para un consultante promedio, ¿sí? Activación conductual no es difícil de explicar, la lógica del tratamiento es bastante sencilla, incluso intuitiva. ¿Qué quiere decir? Que tenemos otra ventaja más. Es más fácil explicar los conceptos de activación conductual que los conceptos de la terapia de aceptación y compromiso o DBT, por ejemplo. ¿Ah? Muy bueno, otra ventaja más. ¿Sí? Y otra ventaja que necesitamos puede ser aplicada, que ojo, aquí no me vayan a funar o me vayan a... La evidencia sugiere que incluso activación conductual puede aplicarse por personas que ni siquiera sean profesionales, o sea, que sean profesionales de la salud, pero que no necesariamente sean psicólogos. No se necesita ser psicólogo para poder aplicarlo y que sea efectivo. Un trabajador social, un médico, una enfermera, ¿sí? Puede aplicar activación conductual sin necesariamente que haya una gran diferencia, ¿ok? Le voy a poner un ejemplo. Si tú quieres aplicar terapia cognitiva, terapia cognitivo-conductual, mínimo que necesitas, ser psicólogo y tener una maestría, ¿sí? Para poder aplicarla adecuadamente.
Si tú quieres trabajar activación conductual, entonces ni siquiera puede ser un personal de salud, te pueden dar una capacitación de 5 horas, 8 horas y ya poder aplicar este modelo sencillo en un ambiente hospitalario quizás. Fíjense los costos otra vez. Capacitar a personal de manera más económica, más sencilla, resuelve también problemas de salud pública, ¿ok? Entonces veamos esa ventaja todavía. Hay una ventaja mayor entonces. No necesito tener un conocimiento tan previo, ni necesito ser un profesional especializado para aplicar activación conductual. ¿Ah? Ni tampoco necesito tener un entrenamiento increíblemente costoso y caro para poder aplicar activación conductual. Seguimos viendo ventajas. Número de sesiones. 10 sesiones. La activación conductual, a partir de la cuarta sesión podemos empezar a ver resultados. Ya haciendo escala de valores, ya monitorizando. A partir de la tercera o cuarta sesión podemos empezar a ver resultados. Y lo más sencillo, si trabajamos con el modelo de activación simple, a partir de la cuarta sesión ya no cambia el modelo. Ya revisas autorregistro, revisas la escala de Beck, programas actividades, y eso es lo que haces. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, en un contexto hospitalario, 20, 25 minutos, 30 minutos, fácilmente puedes llevarte una sesión de activación conductual. Fíjense entonces, recuerden lo que les dije, las personas no van tanto a terapia, no van un proceso completo, muchas veces abandonan antes de terminar. Es más fácil que una persona termine 10 sesiones de activación conductual que 20 sesiones de terapia cognitiva o 50 sesiones de terapia psicodinámica, ¿sí? Los modelos cada vez están apuntando más a las intervenciones breves. En ACT ya lo tenemos, el modelo de la Matrix son 5 sesiones, el modelo de FACT, de ACT focalizado son 3 sesiones, los protocolos del doctor Francisco son 1, 2 o 3 sesiones, fíjense, ¿sí? El modelo de flexibilidad psicológica son 8 sesiones, o sea, cada vez se está apuntando más a sesiones más, a tratamientos más breves. Ahora, el protocolo de Canter y el protocolo de LJuez son 10 sesiones de activación conductual, pero hay incluso sesiones únicas, 5 sesiones, 3 sesiones de activación conductual. Hay protocolos más breves aún todavía. ¿Ok? Y fíjense otra cosa, otra eficacia. La eficiencia de los números de sesiones es una gran ventaja. Siguiente, las pocas pero potentes herramientas que utiliza. Activación conductual nada más tiene 5 herramientas. Programación de actividades, extinción de la evitación, eh, moldeamiento, desarrollo de habilidades que pueden ser como habilidades sociales, habilidades de resolución de problemas, manejo de la rumia, que es como manejo de la rumia y reforzamiento de conductas saludables o conductas alternativas. Son 5 herramientas las que usa de cambio. Y con 5 herramientas es muy efectivo, claro. Obviamente ya uno puede incorporar más herramientas como manejo de contingencias, control de estímulos, contratos, pero las 5 de base son nada más 5 estrategias de base en el modelo del juez. Con 5 herramientas puedes generar un cambio tan grande. Volvemos a lo mismo. Más fácil de aprender, más sencillo de aplicar, ¿ok? E igual de efectivo que un tratamiento como la terapia cognitiva que tiene chorrocientas estrategias de cambio. Y otra cosa, no se necesita mucha habilidad para poder, no se necesita muchas habilidades del parte del terapeuta, ¿ok? Por ejemplo, para aplicar DBT, sí necesitas muchas herramientas. Las herramientas de validación, herramientas del cambio, el ser directivo. En activación conductual no necesitas tantas habilidades como terapeuta. O sea, para aplicar, por ejemplo, quizás ACT, necesitas elaborar metáforas, necesitas poder utilizar lenguaje, ¿sí? Necesitas hacer muchas cosas. Ajá. Para activación conductual, lo único que necesitas es ser ciertamente directivo, ayudar a dirigir al cambio y quizás mostrarte como un entrenador en algunos momentos para desarrollar habilidades. Pero si comparas las habilidades que necesitas para aplicar activación conductual con las habilidades que necesitas en FAP para moldear comportamientos no deseados, para identificar comportamientos clínicamente relevantes de tipo 1, tipo 2, tipo 3, se necesita mucho, es mucho más complicado. Necesitas muchas más habilidades para aplicar esto que para aplicar activación conductual. ¿Ok?
La eficiencia, ay, este ya lo repetí. La eficiencia. Ahora, miren, tenemos varios ensayos, ¿sí? Este, por ejemplo, es un ensayo que nos habla de que se puede aplicar activación conductual incluso en teléfonos inteligentes. Tenemos aplicaciones como Activate, tenemos ya otro tipo de aplicaciones, ya ni siquiera se necesita aplicar, ya ni siquiera necesitas un terapeuta aquí de por medio para poder aplicar activación conductual. Fácilmente lo puedes utilizar por medio ya de aplicaciones, por ejemplo, ¿sí? Por medio de versiones telefónicas, intervenciones grupales. Entonces, fíjense cómo, comparando incluso con la terapia cognitivo-conductual también, en teléfonos inteligentes, pues ya empieza a ser efectivo. Y acá tengo otro, que es el estudio Cobra. El mejor nombre de la vida. Le pusieron Cobra, no sé ni por qué, eh, porque suena bonito, porque no es el acrónimo de Cobra. eh, pero imagínense decir, es que estuve en el estudio Cobra, ¿no? O sea, suena con todo, como Cobra Kai o algo así. Entonces, aquí qué se empezaba a ver. Aquí lo que se quería ver es el tema de los costos, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual comparado con la terapia de activación conductual. Hay una cosa importante. No es necesario, como les decía, si lo aplica la activación conductual un terapeuta cognitivo-conductual con maestría y con experiencia, y si la aplica una persona que es un médico, trabajador social o un psicólogo recién egresado, no hay diferencias significativas. Es decir, es igual de efectivo que si lo aplica un entrenador o un profesional de la salud con mucho tiempo de entrenamiento. Así lo aplica un personal de salud no especializado, es igual de efectivo. Fíjense el punto que tiene. Yo sé que a lo mejor ustedes pueden decir, ay, nos vamos a quedar sin trabajo. No, pero el costo, la ventaja que tiene a nivel de costos es enorme, ¿sí? Entonces, sistemas de salud pueden aplicar activación conductual sin la necesidad de que haya un terapeuta cognitivo, conductual de 4, 6, 8 años de estudio. Vean la gran ventaja, ¿sí? El chiste de estos modelos es cada vez más hacer accesible el tratamiento a las personas que lo necesitan, ¿ok? Y entonces, como conclusiones, la intervención de activación conductual es una intervención eficaz, rentable, ¿ja? Para el abordaje de la depresión. La hace una opción bastante relevante para la atención clínica. Es práctica, el número de herramientas que involucra es muy pequeño, el fácil entrenamiento para los clínicos, lo barato que es. Lo único que se gasta en activación conductual son copias, copias y copias de autorregistros, ¿sí? La teoría parsimoniosa no ocupa otro tipo de teorías, no integra otras teorías, por ejemplo, como DBT, que integra la teoría biosocial, más la teoría más teoría dialéctica, más el tema del condicionamiento clásico operante. O sea, aquí es puro conductismo nada más, ¿sí? Es más parsimonioso de aprender, ajá. No requiere muchos costos, nuevamente, fácilmente se puede aplicar en un contexto hospitalario de 25 minutos, se aplica activación conductual sin cambiarle nada, involucra un gran efecto, gracias a que en activación conductual nosotros desarrollamos habilidades de monitoreo, de autocontrol, de autorregulación, de autorreforzamiento, pasa que los efectos se mantienen en el tiempo, lo convierte en una de las opciones más accesibles cuando ya consideramos todas las variables. Y si entonces si las comparamos con intervenciones más complejas, pues indudablemente que las ventajas sobresalen. Ojo, no quiere decir que no tenga limitaciones. Cuando el caso, por ejemplo, hay de riesgo suicida, probablemente vamos a tener que incorporar estrategias de DBT, como el protocolo de DBT de riesgo suicida. Si hay una comorbilidad con algún otro tipo de cuadro, por ejemplo, algún cuadro psicótico, TLP, probablemente vamos a tener que utilizar herramientas de otras intervenciones como de DBT o de ACT. En algunos casos, obviamente, al ser un tratamiento de primera línea, es efectivo, es la primera opción que debe de ser, pero en casos ya, digamos, en casos donde pareciera que necesitamos incluir otro tipo de entrenamientos o otro tipo de herramientas, fácilmente podemos tener activación conductual de base, pero incorporamos otras cosas.
como resolución de problemas, entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento en regulación emocional, en tolerancia al malestar. O sea, va a haber ocasiones en las que el modelo se va a quedar corto, obviamente. No se busca que sea la gran panacea, sino que se busca que sea esa primera opción sencilla, breve, fácil de aprender, que sea efectiva en la mayoría de los casos. ¿Ok? Y listo. Sí terminé antes, pero era espero que con las preguntas se complete más o menos, ¿no? Porque quise hacerlo muy sencillo. Este, estos son mis medios de contacto, ahí me pueden contactar en la página. Eh, y pues tú dime, Leo, si hay preguntas, con toda confianza, adelante, ¿no? Échenle. Pues muchas gracias, Manuel. Y Gerson, no sé si de pronto tenemos preguntas en Facebook, en redes. Y es que estoy mirando, aún no tenemos preguntas por Zoom, pero sí es verdad que han ido surgiendo algunas cuestiones que tengo por aquí a la mano que podríamos conversar para ampliar este tema que Manuel nos presenta. Gerson, no sé si Échale, hay... échale. Hola, hola, hola Manuel. Y no, por acá por Facebook, en vez de preguntas son saludos. Ah, bueno, Saludos Manuel, saludos, le saluda a Gaby y bueno, hay otras personas más Qué bien. que seguramente ya la conocen a Manuel, así que por ahí les están saludando. listo. Muchos saludos entonces, pero también tenemos algunas preguntas. Manuel, en activación conductual hablamos de una activación conductual simple y la compleja, ¿verdad? Sí, fíjate, la activación Podríamos, SIM, ajá, mándame. sí, eso, podríamos de pronto ampliar porque sabemos que hay muchas personas que han encontrado en este Congreso Internacional quizás la primer puerta de entrada al análisis de conducta. Sí, Y mira, hoy es la oportunidad, cuéntenos. yo creo que mi TDAH como que me hace, me hace querer interrumpir Está rápidamente. bien, ¿no? No, Está bien, está bien. perdón, Leo. Hágale. Mira, fíjate, al menos hay tres modelos de activación conductual, ¿sí? El primero es el modelo de activación conductual, es el nombre así, de de Christopher Martel y de Jacobson. Ese libro sale en 2001, luego en 2010, y es una guía de tratamiento, ¿va? Prácticamente es una guía de tratamiento, no nos dice sesión tras sesión qué hacer, sino que nos da unas pautas, ¿sí? Generales de principios de cómo aplicar activación conductual. En otra línea de tratamiento, Lejuez, Carl Lejuez y Hopko hacen algo llamado un protocolo. Eso sí es como si fuera una receta de sesión tras sesión, vas a hacer esto, esto y esto, ¿sí? Y entonces, ellos no incorporaban otras actividades. Ellos nada más lo que hacían es programar actividades agradables, valiosas. A partir de la cuarta sesión, programabas una o dos actividades por semana nuevas, ¿sí? Programabas diferentes actividades en base a los valores y a los intereses del consultante. A eso se le llama activación simple, ¿sí? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo estoy trabajando con un consultante, ya hice la escala de valores, ya empecé la monitorización de actividades, ya hice una jerarquía de actividades de lo más sencillo a lo más complejo. Ok, voy programando de dos o incluso hasta tres actividades por semana nuevas que la persona vaya realizando en diferentes momentos de la semana. Y entonces lo que se busca es acercar a la persona a esos fuentes de reforzamiento, que mejore su estado de ánimo, calidad de vida y ¡buy! Chao, se acabó, ¿sí? A partir de la cuarta sesión ya no cambian las cosas. O sea, ya no cambia si el estado de ánimo va mejorando, continuamos dándole así. Y ya lo único que hacemos es que seguimos dando un seguimiento. A eso se le llama activación simple. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando ya no funciona? O sea, cuando el estado de ánimo no está mejorando, cuando los cambios en el comportamiento no están siendo efectivos, cuando la persona no nota una mejora en su estado de ánimo. Entonces empezamos a trabajar algo llamado activación compleja, ¿no? ¿Qué es la activación compleja? Es cuando empezamos a incorporar otras herramientas en base a querer modificar la activación. O sea, por ejemplo, imagínate que el paciente no se acuerda de hacer las actividades, no se acuerda de hacer las tareas. Bueno, ahí lo que vemos es que hay un problema en el control de estímulos. El contexto no da las señales de que hay que hacer algo. Y entonces podemos utilizar recordatorios, post-its, llamadas, alarmas, para que la persona recuerde que tiene que hacer las actividades. Otro ejemplo.
¿Qué pasa si la persona no tiene el repertorio conductual para hacer la conducta deseada? Le pedimos que, por ejemplo, realice algunas actividades sociales y no cuenta con dichas habilidades sociales. ¿Qué tengo que hacer? Entrenar habilidades sociales, ¿sí? Entrenar asertividad, comunicación efectiva, enseñarle al consultante lo que necesite hacer para poder acercarse a esas fuentes de reforzamiento. Voy a utilizar el entrenamiento en habilidades sociales de Caballo, voy a utilizar el modelo de resolución de problemas de Necio y de Zurila, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el consultante, el contexto no refuerza, no le da reforzamiento de esos cambios positivos? Pues voy a utilizar estrategias como el principio de Premack, los contratos conductuales, el manejo de contingencias, el autorreforzamiento. ¿Para qué? Para que sea más probable que haya un reforzamiento de esas conductas. ¿Qué pasa si entonces el consultante este, empieza a rumiar mucho, le da muchas vueltas a las cosas, no se concentra? Voy a utilizar estrategias de mindfulness, voy a discutir la evitación, voy a utilizar estrategias informales de mindfulness como hacer actividades, pero con atención plena, ¿sí? A todo ese proceso donde nosotros regresamos al análisis funcional, porque si te das cuenta, todo lo que te dije fue antecedente, conducta y consecuencia, ¿sí? Me regreso al análisis funcional, incorporo otras estrategias, a eso se le llama activación compleja, ¿ok? Cuando la activación simple me está quedando muy corta, incorporo otras estrategias para modificar el contexto y entonces ahora sí, que la activación sí esté funcionando, ¿sí? A eso le vamos a llamar activación compleja. Y eso lo propone Canter, eso lo propone Jonathan Canter. Hay un libro que se llama Activación conductual, refuerzos positivos ante la depresión. Y eso, Canter lo que hace es que él propone una integración entre el modelo de Martel y el modelo de Lejuez. Son 10 sesiones, a partir de la cuarta sesión se hace activación simple, si no funciona la activación simple, empezamos con la activación compleja, ¿no? Y es mucho más efectiva, realmente. Perfecto, creo que eso nos da como una faceta adicional de esta primera mirada que muchos pueden estar teniendo a la activación conductual. Que Muchas tenga gracias, buena chicos. tarde, Manuel. Igualmente.